Sordera o hipoacusia. El oído se divide en oído externo, oído medio y oído interno. Dentro de la sordera existen características generales. La pérdida auditiva conductiva es la pérdida que ocurre cuando existe un bloqueo para que el sonido pase del oído externo al medio. La pérdida auditiva neurosensorial, que es la pérdida que ocurre cuando hay una alteración en el funcionamiento del oído interno. La pérdida auditiva mixta, que es la pérdida de la audición debido a pérdida auditiva conductiva y neurosensorial. El trastorno del espectro de la neuropatía auditiva es la pérdida de la audición que ocurre cuando el sonido entra de manera normal al oído, pero debido a la presencia de daños en el oído interno, el sonido no se procesa de manera que el cerebro lo pueda interpretar. Dentro de ello existen grados. La pérdida auditiva leve, se puede escuchar algunos de los sonidos del aula, pero no se oye claramente los susurros. Pérdida auditiva moderada, no se escucha cuando una persona habla a un volumen normal. Pérdida auditiva grave, no se escucha lo que dice una persona al hablar a un volumen normal y solo puede percibir algunos sonidos fuertes. Pérdida auditiva profunda, no se oye nada de lo que se habla y solo puede oír algunos sonidos pero muy fuertes. La pérdida auditiva puede describirse como unilateral, que es una pérdida en un solo oído, o en ambos oídos bilateral. La prelingüística es la pérdida de la audición ocurrió antes de que la persona aprendiera a hablar o después de que lo hiciera la postlingüística. La simétrica es la pérdida auditiva, es del mismo grado en ambos oídos, o en distinta en cada oído, la asimétrica. La gradual es la pérdida de la audición que empeora con el tiempo, o que ocurre repentinamente, la repentina. La fluctuante es la pérdida de la audición que mejora o empeora con el tiempo, o se mantiene igual, la estable. La congénita es la pérdida auditiva que está presente al nacer, o que sobrevive más adelante en la vida, es la aparición tardía. Los efectos que causan la sordera pueden ser mental, físico y psicológico. Ya sea súbita o aparezca gradualmente con el tiempo, puede hacer que se sienta deprimido y desconectado de la gente de su alrededor. El esfuerzo que debe hacer continuamente para oír puede frustrarle y dejarle extenuado al final del día. También está ligado a una menor memoria, capacidad de aprendizaje y de rendimiento en el trabajo. Al reducir su estado de alerta, puede incrementar el riesgo de sufrir un accidente. Los factores desencadenantes para la pérdida de audición puede ocurrir de una sola vez por un sonido intenso e impulsivo como el de una explosión. También puede ocurrir poco a poco por la exposición continua a sonidos fuertes, como por ejemplo los ruidos generados en una carpintería. En tratamiento están los farmacológicos y los no farmacológicos. En los farmacológicos se utiliza un medicamento dependiendo de dónde se localiza la pérdida auditiva. Por ejemplo, para la pérdida de audición por la edad, se prepara un complejo vitamínico. En los no farmacológicos se puede colocar un audífono o un dispositivo implantable. Las posibles formas de evitarlo son un control continuo médico, informar a los jóvenes y al resto de la población sobre la pérdida de audición, prevención y detección, hacer descansos auditivos periódicos, vacunar a los niños contra las enfermedades de la infancia y reducir la exposición a ruidos fuertes tanto en el trabajo como en las actividades recreativas. Características generales de la fonía. Puede ser parcial, como una ronquera leve, o perder la voz por completo, por ejemplo cuando suena como un susurro. El efecto sonoro en la fonía va a depender del grado de su pérdida. Puede sonar entrecortada, ronca, tensa, más suave en volumen o inferior en el tono. Los factores desencadenantes en la fonía pueden ser enfermedades del aparato respiratorio, como laringitis, faringitis, amigdalitis, tos persistente, alergias, nódulos o tumores. Mal uso de la voz, como forzarla por motivos de trabajo, engrosamiento en las cuerdas vocales, ingesta de productos tóxicos o irritantes, como por ejemplo el tabaco, la pimienta, el vinagre,
exposición a agentes irritantes transportados por el aire, tensión muscular, trastornos neurológicos como por ejemplo el Parkinson, condiciones psicológicas, causas nerviosas como por ejemplo gritar por enojo o frío excesivo. Para esto tenemos tratamientos caseros u de otro tipo. En los caseros podemos encontrar gárgaras con agua y limón, leche con miel. En este caso se debe tomar un vaso de leche con 2 cucharadas de miel al comenzar el día y antes de dormir. Esto aliviará la garganta y recuperará la voz. Jengibre con limón o miel, salvia, tomillo o bicarbonato de sodio. Dentro de los otros tipos de tratamiento podemos encontrarnos con tomar medicamentos de venta libre si es necesario, recurrir a terapias de voz si la pérdida se debe al uso excesivo de la misma, tomar medicamentos para controlar el reflujo ácido o someterse a cirugía si existen tumores. Por último, vamos a ver las formas de evitarlo. Evitar fumar, ingesta de cafeína y líquidos fríos o muy calientes, limitar el consumo de alcohol, exposición a gases y toxinas, estar siempre bien hidratado, atender a tiempo resfríos o alergias, evitar cambios de temperatura bruscos, evitar hablar mucho y susurrar, aprender técnicas vocales y tratamientos para evitar la pérdida de la voz.